Existen distintos tipos de regímenes aduaneros. En este caso hablaremos de los 6 principales. El régimen definitivo de importación o de exportación es aquel que se usa cuando los productos que se importan del extranjero permanecen en el país por un tiempo indefinido. También, como su nombre lo dice, se usa para los productos que se exportan a otras naciones y que probablemente no vuelvan. Los regímenes de temporal de importación y temporal de exportación. Dichos regímenes se aplican para los productos importados o bien sea exportados que permanecen en el país, pero esto es solo por un tiempo limitado y que tarde o temprano tienen que regresar a su país de origen después de haber cumplido un objetivo claro. Estos pueden regresar en el mismo estado o transformados. El régimen de depósito fiscal aplica para aquella mercancía que independientemente de dónde provenga, busca ser resguardada en almacenes generales de depósito. Estas deben de ser autorizados por las autoridades aduaneras. El régimen de tránsito de mercancías. Este se subdivide en dos, en interno e internacional. El interno aplica para aquellas mercancías que van de una aduana a otra por un traslado, pero dentro del mismo país. Y el internacional aplica cuando la mercancía extranjera pasa por aduanas mexicanas para llegar al extranjero, o viceversa, que la mercancía mexicana pase por aduanas extranjeras para regresar al país. Y el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este tipo de régimen se aplica para cuando la mercancía se va a trabajar y luego volverá al extranjero de donde proviene o contrariamente se exportaría, pero solo son aplicados para cuando se resguardan en recintos fiscalizados. Cada uno de estos regímenes poseen características, los cuales se identifican o los diferencian de unos con otros. En este caso, el definitivo de importación o de exportación se caracteriza porque está sujeto al pago de impuestos y también a cuotas compensatorias. El cumplimiento de las normas. Esto se basa en que se establecen normas dentro del país al cual se va a realizar la exportación y para que esto pueda suceder se tienen que cumplir debido a que se va a ingresar para fines establecidos y pues como su nombre lo decía, existe una muy poca probabilidad de que regrese a de donde es. La mercancía puede retornarse sin el pago de impuestos. Esto hace referencia a que aquella mercancía que se llegara a retornar a su país de origen se hará sin el pago de impuestos, pero en un plazo de 3 meses a partir del siguiente día al que se despachó y se debe presentar o comprobar a las autoridades que resultó defectuoso o distinto a lo que se planeaba, por lo cual amerita que se regrese a su país de origen. De igual forma, aplica para las exportaciones de una mercancía que hayan sido modificados y el retorno no debe de efectuarse en un plazo mayor de un año. En este caso, aplica para ambos lados, pero a uno le tocan las responsabilidades como exportador y al otro le tocan las responsabilidades de importador. Régimen temporal de importación. Este se caracteriza por no pagar impuestos o cuotas compensatorias. Esto se debe a que como su estancia es definida y no va a ser tan larga, pues por eso se hacen esas omisiones de pago. Lo importado no podrá ser objeto de transferencia o enajenación, porque es algo que está en movimiento solamente
no está fijo en dicho país, por lo tanto no se puede transferir a alguien porque no es algo que va a tardar mucho tiempo. Se subdivide en reme y ter. El reme es retornar a su mismo estado. Esto se refiere a que aquella mercancía que vino al cierto país va a regresar cuando se venza su plazo sin ningún cambio, ya sea eh, ITER. El TER hace referencia a que la mercancía regresará a su país de origen, pero transformada, elaborada o reparada. Depende del cual, el motivo por el cual llegó a dicho país y estuvo cierto tiempo. Existe un límite de tiempo, el cual está fijado. No, pues de que tal mercancía va a ir hasta cierto tiempo a tal país y posteriormente se va a regresar. Temporal de exportación. Se caracteriza por un tiempo establecido. No se pagarán los impuestos al comercio exterior. De igual forma, se divide en reme y en ter. Esto está en un tiempo establecido. Debido a que solo sale por un tiempo, no se pagarán los impuestos. Es algo similar al punto anterior, pero la diferencia de este es de que aquí el país es el exportador. Envía su mercancía por cierto tiempo y como no va a estar fuera de él por mucho tiempo, pues no va a pagar los impuestos al comercio exterior. De igual forma se divide en reme y en ter. Porque retornará, en el caso de reme, que es de retorno en su mismo estado, no será alterada ni modificada. Y existen plazos específicos que pueden ser prorrogables. Esto varía ya sea de 3 meses, 6 meses, un año o hasta 6 meses. Y en el caso del TER, que significa transformación, elaboración o reparación, este punto se enfoca a que la mercancía fue exportada para que sea trabajada. Se le haga modificaciones, reconstrucciones, dependiendo de lo que sea. Posteriormente viene el régimen de depósito fiscal. El régimen de depósito fiscal solo se efectúa una vez determinado los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. Los almacenes generales de depósito deben de contar con autorización en cada local para que se mantenga la mercancía en depósito fiscal. Para ello se deben requerir se deben de cumplir ciertos requisitos, que en el caso será destinada a dicho almacén deberá estar señalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De lo contrario, no se puede trasladar a un almacén que no esté señalado por la Secretaría de Hacienda. Se debe mantener un enlace con la Secretaría de Hacienda, por lo cual debe contar con equipo de cómputo y transmisión de datos que permita mantener ese enlace y puede extraerse únicamente para lo establecido. En ese punto hace referencia a que la mercancía solo puede importarse en caso de que no es de procedencia de ahí, de forma definitiva. Sale de donde está resguardada y ya pasa a ser propiedad de alguien que la importó a dicho país donde está resguardada. Solo puede salir igual del lugar donde está resguardada por motivo de exportarse. Esto hace referencia a cuando una mercancía de procedencia nacional se resguarda. Entonces puede salir de ese resguardo para ser exportada. O de igual forma para regresar al extranjero, en el caso
que no pertenece a donde está resguardada. Puede extraerse y ser regresada a su lugar de origen. Régimen de tránsito de mercancías. Este se divide en interno e internacional. Para ello se debe formular un pedimento de tránsito interno, el cual deberá contener todos los datos de esa mercancía, el régimen por el cual está circulando, entre otros puntos. Debe hacer un pago de contribuciones. De igual forma, se deberá de anexar el pedimento a la documentación que acredita que está cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y respetar los plazos. Deberá llevarse a cabo dentro de los plazos máximos de traslado. Si ya se fijó que iba a estar en movimiento por cierto tiempo, es ese tiempo que se debe de respetar. Y en base a la mercancía internacional, se promoverá por un agente aduanal. Se deberá elaborar también su pedimento de tránsito internacional y deberá estar determinado provisionalmente a las contribuciones, aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de ley de impuestos. Si la mercancía en tránsito internacional por territorio nacional no arriba a la aduana de salida en el plazo señalado, la determinación provisional de contribuciones y de cuotas compensatorias se considerará como definitiva, es decir, que esa mercancía entró en manera definitiva. Y la persona física o moral que efectúa el tránsito internacional de la mercancía por territorio será el responsable ante el Fisco Federal del pago de créditos fiscales. Y el régimen de elaboración, transformación o reparación. Este se caracteriza por no poder salir del recinto. La mercancía que fue ingresada no puede salir del recinto en el cual se encuentra, por motivo a menos que sea ya para exportar o para retornar al extranjero. Las mercancías que son destinadas a este régimen, por ende, ya son consideradas para exportación. Esto aplica a aquellas mercancías nacionales que se someten a un recinto fiscalizado, solo saldrán ya cuando se vayan a exportar. Entonces, ya son consideradas productos para exportación desde el momento que ingresan, pero claro, solo si esto es nacional. La maquinaria que se requiera para trabajar el producto podrá ser ingresada al recinto, siempre y cuando se pague el impuesto general de importación. Esto se hace referencia a que la maquinaria debe de estar en todos los lineamientos, debe cumplir los lineamientos. Y los desperdicios generados no van a causar ningún costo extra. ¿Por qué? Porque esos desperdicios quedan en el territorio en el que está ubicado el recinto fiscalizado. Entonces, eso no será motivo de algún impuesto extra. O en el caso de las mermas, que o sea, en caso de consumirse o disminuirse por causas naturales, no hay ningún problema. Y los desperdicios siempre deben de ser destruidos, no deben de quedar. A continuación daré ejemplos de cómo aplican los regímenes aduaneros. Por ejemplo, un ejemplo al régimen definitivo de importación o exportación sería que al llegar un coche que fue comprado en el extranjero, se deberá hacer todos los trámites correspondientes y pagos, ya que su estadía en el país no tiene fin. Esto aplicaría a un ejemplo de importación definitiva. Ejemplo de exportación definitiva podría ser el tequila, que es enviado al extranjero con el fin de ser consumido y el cual no va a regresar al país de origen, por lo cual tiene que cumplir con todos los requisitos al país que se va a exportar.
El régimen temporal de importación. Este aplica en el mismo estado o transformado. Ejemplo de ello sería que un monumento en el Museo de Roma es prestado a alguna de las exposiciones en el extranjero y será devuelto tal y como fue prestado. Y para el caso de exportación temporal, aplicaría el mismo caso. Por ejemplo, que Italia es el dueño de dicha obra. Entonces, él va a exportar, pero la obra que está prestando deberá regresar en el mismo estado. Ejemplos para la transformación temporal. Lo mismo pasa cuando sería que los Estados Unidos envía mezclilla a México y aquí será procesada y será devuelta a Estados Unidos. Es una exportación para transformación temporal, porque solo va a estar un tiempo en nuestro país y va a ser procesada y se va a regresar. Y en el caso de importación sería lo mismo. La mezclilla es ingresada y posteriormente se regresa de donde vino, pero ya va transformada. No regresa como estuvo. El de depósito fiscal podría ser un objeto que se fue a guardar y que se cumplió con todo lo establecido. Posteriormente, este se va a sustraer para regresar a su lugar de origen. Un ejemplo para el régimen de tránsito de mercancías será la mercancía que es transportada de una aduana a otro para luego ser comercializada. Y uno de elaboración o transformación en reparación recinto fiscalizado sería aquella materia que ingresa a un recinto fiscalizado en dicho país y el cual es trabajado y luego es ya procesado, se le hizo todo lo que se debía y posteriormente se va a regresar o se va a enviar o de lo contrario se exportaría. Estos serían cómo aplicarían los ejemplos a los distintos casos.